¿Qué tal? Bienvenidos a Panorama Global. Ya terminando la semana, día viernes, comenzamos nuestro recorrido en Chile, donde un cura es acusado de abuso sexual y elude a la justicia y es enviado a España. Volver a su diócesis de origen en España sin enfrentar a la justicia. Esa fue la sanción para un ex párroco de la Catedral de Copiapó, acusado de abusos sexuales en contra de un joven mayor de edad. Un caso que se suma al casi centenar de denuncias vinculadas a la Iglesia y que investiga el Ministerio Público. Francisco Moreno con el reportaje. Yo me llamo Juan Pedro Segarra López, soy sacerdote de la diócesis de Valencia en España. Este hombre protagoniza el nuevo escándalo que remesa a la Iglesia Católica. Menos mal que Jesucristo nos libró de la tentación. Se le dieron a la víctima, al denunciante, todas las oportunidades para que acudiera a la justicia. De nacionalidad española, ejerció hasta octubre pasado como sacerdote de la Catedral de Copiapó. Sobre Juan Pedro Segarra López pesa una denuncia por abusos sexuales, hechos que habrían ocurrido en julio del año pasado. La Iglesia inició una investigación, incluso sancionó bajo el derecho canónico. Las conclusiones de esta investigación determinaron que los hechos eran verosímiles. Concluyó en el mes de octubre del 2019. No obstante esta conclusión de la investigación, se entregaron los informes a un perito canónico, a un doctor en Derecho Canónico, que analizó la investigación previa y determinó también que los hechos eran verosímiles y recomendó que se le aplicaran medidas disciplinarias al sacerdote. Y eso fue enviarlo de vuelta a su diócesis en España. Fue la propia víctima la que se acercó a la Iglesia chilena a denunciar los abusos, pero el caso nunca llegó a fiscalía y se ejecutaron otras acciones. En cuanto a mí respecta, se le aplicaron medidas disciplinarias como fue restringirle el ejercicio ministerial como sacerdote, pero mientras estuviera acá, ya en su diócesis de origen, que es Valencia, el obispo de allá determinará las medidas que considere más oportunas, analizando los elementos de la causa y las conclusiones del proceso. En enero de este año, el perito canónico evacuó el informe que finalmente debía ser ratificado por el obispo Morales. Se logró establecer que el cura había abusado sexualmente de un joven mayor de edad. Él no debería ser deportado, de acuerdo a su diócesis, sino él debería ser acá juzgado, porque acá se comete el delito. Y yo creo que ese es un error que hoy día se está cometiendo a nivel de la diócesis, porque resulta que al mandarlo fuera, obviamente fuera no va a tener la misma connotación que aquí adentro, porque el hombre estaba a cargo de la catedral. Segundo, tenía feligresía que lo conocía. Tercero, puede aparecer otro caso más, no solamente el primer caso. Sacar a los sacerdotes del país es una vieja práctica que sigue sucediendo, plantea el investigador eclesiástico Marcial Sánchez. Durante mucho tiempo en este país, el sacerdote que cometía un abuso era trasladado a otra parroquia dentro del territorio nacional o expulsado del territorio, lo que está pasando acá. Es decir, se está aplicando el método antiguo, ¿ya? Por eso yo digo que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que aplicar, obviamente, lo que hoy día se solicita, y lo que hoy día se solicita es que el obispo de la zona tome carta en el asunto. Pero el sacerdote no ha enfrentado a las leyes chilenas. Solo la justicia canónica decidió retornarlo a España para que un obispo hiciera un seguimiento de su situación. Buscamos su paradero en Valencia. Ya veremos. Llegué a Copiapó en febrero del año 1972. El cura Segarra es personaje conocido en la ciudad de Copiapó. Es de renombre también en su país. La cadena RTVE de España realizó un reportaje sobre su vida sacerdotal en el norte de Chile. Juan Pedro se encuentra en la ciudad de Copiapó, en el barrio de Paipote. Desde que estaba en el seminario ha sentido la llamada misionera. Las necesidades que un sacerdote ve no son simplemente las necesidades, podríamos decir, sociológicas, de pobreza. Hay que verlo,
y de habitación, hay que verlas, sino es los estilos de vida que encadenan y que impiden que uno viva con dignidad. La noticia impactó a los feligreses. Algo terrible, terrible, así que imaginen la baja más de la iglesia todavía. Si es culpable hay que ser debe ser juzgado. Y no creo que ser juzgado sea solo irse a su país. Ya ser juzgado como cualquier persona. Pero en Chile eso ni siquiera se hace. Así que en realidad no creo que sea algo muy distinto y menos frente a las leyes del Vaticano. Tiene sus propias leyes que no debiera ser, todos somos iguales. Todos somos iguales. Tienen que ser sometidos todas a las mismas leyes. Y si son culpables, pagar. Y bueno, que caiga todo el peso de la ley. Eso es lo correcto. El cura Juan Pedro Segarra se encuentra en Valencia. El ofició misas en esta iglesia y registra domicilio en esta casa. ¿Juan Segarra? Sí. ¿En qué piso vivía él? Tercer piso, puerta 9. ¿Y actualmente? Está alquilado. ¿Y desde hace cuánto tiempo tú no lo ves aquí? Mucho tiempo. Justo ayer en el Vaticano, el Papa abordó el tema de los abusos sexuales al interior de la Iglesia y la necesidad de erradicar estas prácticas. Rinnovo la mia vicinanza alle vittime di ogni abuso e l'impegno della Chiesa per erradicare questo male. Pero de vuelta en Chile, ante la inexistencia de una denuncia en la Fiscalía, la PDI inició una investigación por oficio. Hay que tener presente que la víctima de este abuso no quiso hacer la denuncia en Fiscalía. No obstante, se le señaló en multitud de oportunidades que tenía el derecho de poder hacer la denuncia en Fiscalía. En el día de ayer puedo decir que la Policía de Investigaciones me contactó para dar el teléfono de la víctima para que se pudieran contactar con ella si estaba dispuesta ahora a realizar la denuncia en Fiscalía. Los elementos de la investigación canónica ahora están en manos del obispo de Valencia. En Chile, en tanto, depende de si la víctima realiza la denuncia ante el Ministerio Público para iniciar un proceso penal. La Fiscalía indaga hasta la fecha casi un centenar de casos de abusos vinculados a la Iglesia. En este reporte hay 90 investigaciones en diferentes lugares. Ante la pregunta dice cuántas son las causas de investigación que se llevan a cabo en contra de un religioso o religiosa de la Iglesia Católica por abuso sexual, individualizado por región, y que están abiertas al 30 de junio del 2020. Soy Juan Pedro Segarra. Así las cosas, la denuncia contra el cura Segarra pasa a engrosar esta lista que nuevamente pone en tela de juicio la transparencia de los procesos sancionatorios por casos de abusos sexuales al interior del clero. Actualizando la noticia del coronavirus, las farmacéuticas empiezan a dar frutos sobre la vacuna del coronavirus. La carrera de vacunas contra el coronavirus se acelera. Rusia afirma que su candidato Sputnik V ha demostrado una eficacia del 92% en la tercera fase de los ensayos. Este resultado se obtuvo en una investigación con más de 16.000 voluntarios 21 días después de recibir la primera dosis de la vacuna. La noticia llega después del anuncio de la alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer. Farmacéuticas y centros de investigación empiezan a dar resultados satisfactorios que nos hacen ver la luz al final del túnel de esta pandemia. En paralelo tiene lugar otra carrera mundial, la de los estados que quieren comprar el mayor número posible de vacunas. Debido al elevado número de contagios, América Latina se ha convertido en una región ideal para llevar a cabo los ensayos de las vacunas contra el coronavirus y por eso las farmacéuticas se han instalado en países como Brasil, Panamá o Perú. En Brasil los voluntarios no pueden hablar con la prensa y tampoco reciben dinero. En Sao Paulo, los investigadores de BioNTech ya han probado la vacuna en cientos de personas, ya sea con un ingrediente activo o un placebo. América Latina es uno de los principales campos de prueba de vacunas del mundo, sobre todo Brasil. A los voluntarios no se les permite hablar con los medios de comunicación y no reciben dinero.
Muchos lo hacen solo para estar vacunados. Nuestros voluntarios no son solo trabajadores de la salud. Son también personas comunes que se levantan temprano para ir a trabajar y toman el bus o el metro. Brasil tiene la segunda tasa más alta del mundo de decesos por coronavirus. ¿Se sienten los brasileños como conejillos de indias? Claro que hay un riesgo. Eso es inevitable cuando se prueba una vacuna. El anuncio del lunes ha mostrado que las investigaciones de BioNTech estaban más avanzadas que las de sus competidores. No obstante, la empresa destacó que los resultados aún son incompletos. Creemos que la vacuna de Maguncia será muy eficaz. Probablemente sea una de las vacunas más importantes del mundo. Otra farmacéutica alemana, CureVac, está probando también una vacuna en América Latina. En Panamá, la elevada cifra de contagios facilita la obtención rápida de resultados. Los panameños tienen la esperanza de que la cooperación les permita fabricar la vacuna ellos mismos posteriormente. Una transferencia de tecnología a cambio de la ayuda en la fase de prueba. Como Panamá ha colaborado con la empresa productora a desarrollar su vacuna y a buscar una aprobación posterior, el país podría tener una ventaja competitiva con otros países, ¿no? CureVac también realiza pruebas en Perú. Para los habitantes de la barriada pobre de Bellavista del Mirador, lo importante no es el proceso de pruebas, sino simplemente sobrevivir. La gente aquí teme ser olvidada una vez más cuando se empiece a administrar la vacuna. A veces yo dudo de que el gobierno traiga por acá las vacunas y a veces yo lo veo como un imposible. Porque yo me siento olvidada por el gobierno, de verdad. La posibilidad real para contar con una vacuna antes de fin de año depende de la contribución de personas como estas. Lo acaban de escuchar. Las personas que se someten a estos ensayos saben que son conejillos de indias y que pueden sufrir efectos secundarios por las vacunas. El regulador sanitario de Brasil permitió hoy retomar los ensayos clínicos de la vacuna china contra el coronavirus, que habían quedado suspendidos después de que un voluntario sufriera un incidente grave. El regulador sanitario brasileño, Anvisa, informó de que el incidente tuvo lugar el pasado 29 de octubre, pero no dio más detalles. La vacuna Coronavac, desarrollada por la empresa china Sinovac Biotech, es una de las varias que se encuentran en la fase de prueba final a nivel mundial. Queremos ampliar esta noticia con el periodista Marcos Moreno, quien se encuentra en Río de Janeiro. Marcos, cuéntanos, no hay detalles acerca de lo ocurrido, pero sabemos algo más acerca de lo que le pudo pasar a este voluntario. ¿Cómo ha reaccionado además la empresa china? La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, el órgano regulador de Brasil para las vacunas, suspendió los test de la Coronavac de la China Sinovac, alegando que no tenía información suficiente sobre la causa de este efecto grave adverso que había sido reportado por el Instituto Butantan, que es el que está desarrollando la vacuna aquí en Brasil. Rápidamente, el Instituto Butantan se quejó y dijo que había que seguir adelante con las pruebas, y poco después se filtró a la prensa que en realidad la causa de la muerte de esta persona, de este voluntario de las vacunas, habría sido un suicidio. Ahora la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria dice que ya ha recibido la información adecuada y que los test pueden continuar. El presidente brasileño Jair Bolsonaro ha expresado abiertamente en más de una ocasión su rechazo a la vacuna china. Los ensayos ya han vuelto a retomarse, pero esta empresa ha sufrido un duro golpe de imagen. ¿Podemos contar con que la Agencia de Vigilancia Sanitaria brasileña actuó con total independencia respecto a la vacuna china, o habría habido alguna injerencia del presidente Bolsonaro? La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ha sido clara, era una falta de información. Sin embargo, sí que muchos medios han destacado que había una diferencia entre el comportamiento contra otro efecto adverso que hubo con la vacuna de AstraZeneca desarrollada por la Universidad de Oxford y con los cuales el gobierno brasileño ha establecido un acuerdo. En ese caso, que fue a finales de octubre, murió uno de los voluntarios, pero se demostró que ese voluntario había tomado un placebo y por lo tanto no se interrumpieron los test. En este caso sí se han interrumpido, y esto es lo que ha hecho que muchas personas dijeran que el tratamiento hacia las dos vacunas no ha sido el mismo, teniendo en cuenta, claro, que Bolsonaro muestra un apoyo total hacia una y hacia otra no,
porque viene subvencionada por el Estado de São Paulo, cuyo gobernador es su gran enemigo en este momento, João Doria. Las últimas declaraciones de Bolsonaro acerca del coronavirus han vuelto a acaparar la atención de la prensa mundial y no precisamente porque hayan sido acertadas, tampoco políticamente correctas. ¿Cómo ha llamado esta vez la atención el presidente brasileño? Ha utilizado un insulto homófobo, ha dicho que Brasil debería dejar de ser un país de maricas y que habría que enfrentar el virus, que todas las personas que estaban presentes en ese momento, en ese acto, iban a morir. Ha sido, en realidad, lo que ha venido haciendo desde el principio de la pandemia, minimizar la importancia de las medidas de aislamiento social y promover la apertura de la economía, defendiendo que la mayoría de las personas deberían contagiarse, que solo algunos morirían o tendrían efectos adversos, y que esta muerte era inevitable, que no se podría hacer nada, pero que lo más importante era retomar la economía. Brasil sigue siendo el tercer país con mayor número de infectados en todo el mundo, el segundo de víctimas mortales, según la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. ¿Cuál es el ritmo de propagación del virus en estos momentos? Pues ahora mismo hay una tasa de contagios la menor desde abril y están bajando tanto los casos como las muertes, es decir, que hay además una apertura económica en todo el país. Vamos a ver qué ocurre, porque desde luego Bolsonaro se muestra de nuevo contrario a, en caso de haber una segunda ola, volver a que en realidad el núcleo de aplicar las medidas de aislamiento social. Gracias, Marcos Moreno, desde Río de Janeiro. Gracias a ustedes. La efectividad de la vacuna de BioNTech y Pfizer es de un 90%, un porcentaje que es superior a lo requerido por los reguladores estadounidenses, y esto permite augurar una rápida autorización de emergencia para su puesta a disposición del público. La campaña de vacunación contra el coronavirus tendrá dos retos con esta vacuna. Por un lado, se requieren 2 pinchazos, lo que dificultará la planificación. Pero además, para transportar las dosis será necesario mantener la cadena del frío, y estas requieren ser conservadas a menos de 80 grados bajo cero. Esto supone sobre todo un hándicap para su distribución internacional, afirma Tony Peters, experto del Instituto de Energía de la Universidad de Birmingham. 80 grados centígrados bajo cero. Para la gente común, este nivel de frío es indeseable e inclusive impensable. Pero la comunidad científica lo tiene claro. El frío extremo es clave para conservar la vacuna de Pfizer-BioNTech desde que se fabrica y hasta el momento de su aplicación. Y se trata de un frío mucho más intenso al requerido por otros fármacos. La mayoría de las vacunas se almacenan entre 2 y 8 grados centígrados. Utilizamos almacenamiento ultrafrío para algunos productos farmacéuticos. Se requería, por ejemplo, para la vacuna del ébola, pero no es corriente. Y creo que el punto aquí es que, dado el volumen y la velocidad de distribución de la vacuna, independientemente de si es de 2 a 8 grados centígrados o a menos 80, ninguna cadena de frío de la vacuna está lista o es capaz de satisfacer este volumen de demanda. Estas condiciones de almacenamiento supondrán un obstáculo, especialmente en los países en vías de desarrollo. Allí a menudo hay climas cálidos todo el año y carencias en materia de infraestructura. En el clima cálido, los dispositivos de refrigeración son indispensables y tienen que trabajar más duro. Y hay falta de electricidad en las economías en desarrollo. Así que puedes encontrar áreas y países donde quizás en el 30 o 40% de los centros de salud falla el suministro eléctrico. Entonces, ¿cómo hacer funcionar una nevera? O utilizas combustible diésel o pasas a la energía solar. Y esto asumiendo que hay neveras disponibles en las clínicas y hospitales, algo que no se puede dar por sentado. Según Peters, en los países más pobres, menos del 10% de los centros de salud tienen una nevera en funcionamiento.
Por eso, en este momento estaríamos perdiendo el 25% de las vacunas por deficiencias en la cadena de frío. Una cosa es cuando se vacuna a 120 millones de niños al año, otra cuando ese número se eleva potencialmente a 5.000 millones de personas. Se empieza a hacer visible el tamaño del desafío. Y el problema es que hasta la fecha nos hemos centrado con bastante acierto en cómo desarrollar una vacuna, en cómo fabricarla, pero ahora nos damos cuenta de repente de que tenemos que llevarla a todo el mundo, incluso a comunidades remotas. En algunos países, el 50% de la distribución de una vacuna la llevan a cabo trabajadores que van a sitios remotos con una especie de caja de picnic. Peter se pregunta cómo será la vacunación en un lugar como la India, que cuenta con el mayor programa de inmunización universal de todo el mundo. Allí se vacuna a unos 56 millones de niños al año. Se emplean 400 millones de dosis, pero para lograr la inmunidad de rebaño quizás se tenga que vacunar a 1.000 millones de personas 2 veces. África presenta un panorama similar. Allí habría que hacer llegar vacunas para 1.000 millones de personas. Es un desafío que apenas comienza. Europa en alerta roja por la segunda ola de coronavirus. There are now 45 million coronavirus cases recorded worldwide and 46% of new infections are in Europe. Nicht impfen. Also ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen, aber erst wenn es ausreichend Tests. Ich würde mich grundsätzlich impfen lassen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber wahrscheinlich werde ich auch so weit, wenn ich ehrlich bin, sagen, dass ich eher tendenziell wahrscheinlich nicht in der ersten Reihe dabei sein möchte, sondern eher ein bisschen warten möchte und mich vielleicht mal abwarten, wie die Ergebnisse von den Personen, die getestet sind, gegeben sind. Also ich würde eher warten, aber ich würde es grundsätzlich machen. Wie das auch bei der spanischen Grippe der Fall war, muss man jetzt davon ausgehen, dass die zweite Welle härter ist und sie fällt vor allen Dingen in eine schlechtere Jahreszeit. In 4 mesi nessuno riesce a fare nulla, ma all'improvviso è saltato fuori questo vaccino per migliorare le borse. En este momento en España hay 74 brotes activos de coronavirus repartidos entre 15 comunidades autónomas. Changer aussi avec tous nos partenaires européens et peser le pour et le contre. J'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Bien, ¿y cuáles son los países que más preocupan hoy en Europa? Está aquí Inés Capdevila con esa información. Inés, bienvenida. Hola, Elio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver cómo está la situación de alerta hoy en Europa y cuál es el ranking de casos activos que tenemos al momento. Sí, hoy el ranking de casos activos está encabezado muy por lejos por Francia. Le sigue en Italia, que se está acrecentando la preocupación, está creciendo el pico de casos y están creciendo los llamados a imponer lo mismo que impuso Macron desde el viernes pasado, que es la cuarentena total, la cuarentena como nosotros tuvimos desde fines de marzo. Luego Bélgica, que es probablemente la situación más dramática del coronavirus a lo largo de todo el año en Europa. Rusia, donde se está viendo como en Francia una disparada de casos que habían tenido. Ellos en Rusia bajó la curva en junio aproximadamente, tuvieron un verano bastante apacible dentro de todo en términos de número de contagios y nuevamente sube, lo mismo en Polonia. Estamos hablando de, salvo Bélgica, están entre los países más poblados y de mayor actividad económica, una de las razones que le adjudican a el rebrote de la segunda ola del virus en Europa. ¿Qué está pasando con la situación de los muertos, ¿no? Por día, hoy en día? Porque se ha hablado mucho del crecimiento de los contagios. Al comienzo de este nuevo rebrote se decía, bueno, la cantidad de muertos no es tan preocupante. Lo cierto es que ahora sí empieza a preocupar esto. En Francia, sobre todo, que superó los 1.000 muertos por día, que es ¿1.000 por día? Un día superó los 1.000. No podemos decir que el promedio de 7 días sea 1.000 muertos por día, pero un día superó los 1.000, llegó a 1.200. Estamos hablando de niveles propios de abril. Recordemos que la primera gran oleada fue en marzo en Europa y el pico de muertos llegó aproximadamente a mitad de abril, por lo general en todos los casos. Esto está sucediendo ahora en Francia. Lo que todos los gobiernos, sobre todo aquellos países que han instaurado confinamientos totales, como Francia, Gran
Gran Bretaña, también Irlanda, lo que dicen es, se está desacelerando el crecimiento de la segunda ola. Ahora, los números todavía son impresionantes y dramáticos, por ejemplo, en Francia, que es hoy, junto con Bélgica, como hablábamos recién, una de las situaciones más peligrosas en términos de pandemia, está el 93,7% de las terapias intensivas ocupadas. Obviamente que cambió también un poco el escenario de tratamientos y supervivencia a la hospitalización. Hay un montón, hay casi el mismo nivel de hospitalizados que había en la primera oleada, pero bajó mucho la tasa de fallecimiento. Aproximadamente en la primera oleada, tanto en Estados Unidos como en Europa, era el 25% de las personas que eran hospitalizadas aproximadamente fallecían. Ahora estamos por niveles menores al 5%, depende mucho del país, también depende de la región del país, porque acá el factor económico y el factor de infraestructura sanitaria es enorme. Más allá de cuánto hayan avanzado los tratamientos, que los tratamientos han avanzado, no se ha descubierto el tratamiento mágico, la cura mágica no existe, estamos todavía a la espera de la fase 3, que finalice en la fase 3 de las vacunas, pero todo ha mejorado en términos de infraestructura sanitaria y terapia contra el coronavirus, que ayuda a bajar la tasa de fallecimientos y también lo que ayuda, que ya lo hemos hablado mucho, que cayó mucho la edad de las personas contagiadas. Claro, eso el universo es contagiado antes, en la primera oleada, también de la misma forma en Estados Unidos como en Europa, que hoy tienen situaciones espejadas, era mayores de 65, hoy hay países que son el promedio es incluso menor a 40. Claro, bueno, eso también tendrá que ver con los casos de supervivencia, entonces, cómo la tasa de supervivencia cómo ha crecido, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuáles son los países donde está en baja la situación allí en Europa? Bueno, tenés solo tres. Hay otras donde está estabilizada, pero son solo tres. Hay algo así como 30 países donde hay pico, pero solo 3 están en baja. Empecemos por el de abajo, Irlanda. Irlanda fue el primero en reinstaurar la cuarentena total. Lo hablamos hace ya 3 semanas aproximadamente. ¿Te acordás que ellos dejaron los colegios abiertos? Y lo mismo en Francia, por ejemplo, se mantienen los colegios abiertos. ¿Para qué? Para que los padres puedan dejar a sus hijos e ir a trabajar. Porque el tema no solo del golpe sanitario, no el golpe sobre la salud de una población, sino nuevamente otro golpe sobre la economía, preocupa, verdaderamente desvela a los claro, Europa ahora junto con América Latina es la región más golpeada económicamente por la pandemia. Es impresionante cómo en cada uno de estos países que siempre que tenemos oportunidad de hablar, Ine, vos vas contando la situación, tanto en el primer brote como en este segundo, siempre la decisión fue mantener los colegios abiertos, ¿no? En el primero cerraron los colegios. Sí, pero por poco tiempo. No como sucede aquí en Argentina. Sí, el primer país en abrirlos en la primera oleada fue Dinamarca, que los abrió 2 o 3 semanas después de haber impuesto la cuarentena total. A partir de allí se sumaron muy lentamente Alemania y Francia. Francia fue con Alemania el país más grande en reabrir los colegios. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Macron le inquietaba muchísimo todos aquellos niños de bajos recursos que no tenían dónde alimentarse. Claro. Y esa fue la razón, pese a que fue muy polémica en ese momento, de la reapertura de los colegios. Ahora, hoy, a nivel general, los colegios se mantienen abiertos. Obviamente que, sobre todo en el nivel terciario, sí se puede privilegiar la educación remota, se hace, pero estamos hablando del nivel terciario, no en el primario y secundario. Ine, vamos a hablar con Silvia Pisani, que está en España, para ver cómo está la situación hoy allí. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para vos. Hola, muy buenas noches a las dos. Hola Silvia, ¿cómo andás? Silvia, contanos cómo está la situación hoy ahí. Bueno, estoy hablando desde lo que Inés llamaría uno de los países estabilizados, hoy por lo menos, así que estamos en un día bastante más entusiasta, que también ese es el riesgo. Es cierto, todo lo que está señalando Inés, la Organización Mundial de la Salud habla de esta ola, y sin embargo, en territorio lo que se está viviendo es una especie de alegría y de ilusión por la noticia de la vacuna y por el hecho de que se anuncia que la vacuna va a llegar con las fiestas, con Papá Noel más o menos, va a ser gratuita. Y claro, eso genera una peligrosa sensación de optimismo, que es contra lo que están luchando las autoridades ahora. Dicen, cuidado,
viene la vacuna, lo más probable es que en los primeros días de enero esté, pero tranquilos que esto sigue. Así que estamos en un día o en una semana que se presenta con mucho optimismo, como una especie de resurgimiento. Esa es la sensación que hay. Uno la palpa en cualquier cantidad de cosas, se respira, pero es tan riesgosa que habría que ponerse una mascarilla contra esa sensación. Claro, aún más, claro, ese optimismo anticipado, ¿no?, que estás planteando, Silvia. ¿Qué pasa? Perdóname, ¿no? ¿Qué pasa con la población con respecto a la vacuna? Vos decís, hay un optimismo anticipado, pero también vemos que hay muchos que dicen, yo en principio no me voy a poner la vacuna. Voy a esperar a que esté probada. ¿Qué está pasando ahí en España con respecto a esto? Hay varias cosas. Culturalmente es por países, pero por ejemplo, España, por ponerte un caso concreto, es uno de los países del mundo donde yo creo que la gente menos se vacuna contra la gripe, posiblemente. No es obligatoria, así como en Argentina, por ejemplo, sabemos que para determinadas edades existen campañas impresionantes que todos los años avisan, empieza la vacunación antigripal. En España es voluntaria. Entonces muchas personas ya contra la vacuna de la gripe normal no quieren saber mucho. Y existe cierta resistencia, sobre todo por prejuicio o por lo que fuera, si la vacuna es la rusa o la china. Claro. Ahora que salió el anuncio de Pfizer es otra cosa, ya hay más entusiasmo. Ahora, ¿qué sabemos de cómo va a ser el plan? Lo que sabemos es que va a empezar, y esto me pareció sumamente interesante, la vacunación va a ser gratuita. De momento va a ser, no está muy claro hasta qué punto va a ser obligatoria. Se empieza por todo el personal sanitario, ese es el primero que se vacuna, y luego los mayores de 65 años, y luego va bajando la escala de vacunación. Ahora, Silvia, en los grandes países, en los países más desarrollados, si bien se habla de la llegada de la vacuna para diciembre, se habla de un comienzo del acto de vacunación para marzo o recién abril. Por ejemplo, en Estados Unidos no creen que sea antes de abril. ¿Esa fecha cuál sería en España? La fecha real. La fecha real, están hablando de que a principios de enero, mediados de enero, se empieza a vacunar al personal sanitario. No a toda la población, pero al que está en la trinchera, en la primera línea, ese están señalando que posiblemente para los primeros días de enero, primera quincena de enero, se los esté vacunando. Yo creo que hay mucho optimismo también en todo eso. Claro. Claro, que no tiene tanta realidad cine. No, es que precisamente el tema de cuánto toman con seriedad ese plazo, que se supone bastante precario, porque el tema de la logística con la vacuna es gigantesco y por ahora ninguno de los países ha acertado a acelerar ese proceso. Para toda la población seguro que no. Para toda la población no existe aún siquiera un esquema de fechas. Solo se sabe que se confía, y esa es la expresión, en que los que están en la primera línea de ataque puedan tener la vacuna en la primera quincena de enero. Para todos los demás, el signo de interrogación es muy grande. Y muchos de los países de Europa, sobre todo Gran Bretaña y Francia, apostaron a implementar ahora las cuarentenas de forma tal de llegar a las fiestas con una cierta normalidad que permita a las familias, dentro de todo el esquema de distanciamiento social, juntarse. ¿Es un poquito lo mismo que sucede en España, eso, Silvia? Es lo que está sucediendo en toda Europa. Y no es solo por el hecho de juntarse, es la gran apuesta económica. Uno ve languidecer los negocios, languidecer las industrias. Miren, es impresionante. Ustedes saben que en Europa todo lo que es decoración de Navidad y Año Nuevo empieza más o menos a finales de octubre, casi. En Estados Unidos también. La cantidad de cosas que hay colgadas ya en las vidrieras y que uno dice, ni se sabe si se va a poder usar, si no se va a poder, si se va a vender, si se va a colocar. Hay una enorme expectativa económica, diría yo, sobre todo porque ya se sabe que las reuniones van a seguir estando limitadas, pero hay una enorme apuesta económica y eso
hay que ver cómo funciona. No hay muchas ganas de fiesta. Claro, claro, tal cual. Ahora, Silvia, ya para cerrar, hoy el día a día en España se acerca a la normalidad ya. No, a ver, es la gran diferencia respecto de lo anterior es que no existe el confinamiento total, se lo está evitando y donde se lo llegó a aplicar fue en situaciones muy quirúrgicas, muy perimetradas, muy específicas. Pero no existe confinamiento total. Si vos salís a la calle, ves a la gente en los supermercados, en los negocios, todos con mascarilla, incluso para ir a la piscina. He visto cosas insólitas, pero incluso para ir a la pileta, hasta el borde de la pileta. No, bueno, acá eso también sucede, porque a mí me lo hicieron poner esta mañana cuando fui a entrenar. Ese tipo de cosas ocurren. No se puede creer. Pero, sí, bueno, eso ocurre, la mascarilla está incorporada, hay diseños, hay modelos, igual que en Argentina, igual que en todos lados, y hay una actividad impresionante, sobre todo a esta hora, 9 de la noche, 9:15, hay mucha actividad en la calle, pero va por barrios, así como hace 15 días o hace 3 semanas, la zona de Andalucía, por ejemplo, parecía una zona refugio dentro de España, hoy en día es una de las zonas más afectadas y hay confinamiento perimetral en varias municipalidades, en varios municipios. Madrid, que hace 2 meses era un escándalo, en este momento vienen bajando las cifras de contagio de manera impresionante. La buena noticia es que las medidas que se han aplicado de ordenamiento de la sociedad, de la actividad, están funcionando. Esa es la explicación que hay. En Madrid la curva venía subiendo y sin embargo comenzó a bajar. Claro. ¿Y qué pasa con la frontera, Silvia? Porque recién hablábamos con Inés la situación en Francia, en Italia. Digo, ¿qué pasa con los viajes, el intercambio entre un país y otro? Qué buena pregunta, porque en el día de hoy no es una frontera, es decir, la zona Schengen sigue abierta, pero la zona Schengen es la de fronteras dentro de Europa, fronteras abiertas dentro de la Unión Europea, pero lo que empieza a aplicarse hoy en España, lo que se decidió, por ejemplo, y otros países no me cabe duda de que lo van a aplicar, es obligar a los pasajeros que vengan de países de riesgo, que son casi todos de la Unión Europea, a que vengan con un test hecho por lo menos 72 horas antes. No es un pasaporte, pero es un certificado médico. Tal cual. El expresidente Evo Morales terminó su caravana en Bolivia. Exactamente a un año de lo que fue su salida de Bolivia y después de 3 días de caravana, último acto y ya en tierra boliviana, Evo Morales fue recibido por una multitud. Allí se ha encontrado con el presidente electo, con Luis Arce. Evo Morales, que de esta manera fue recibido por esta multitud que estaba allí y donde ofreció además un discurso ante estas miles de personas que agitaban banderas nacionales y también veía el huipala. En ese recorrido lo veíamos recorrer lo que fue su casa y continuó siendo acompañado por esta multitud que, recordemos, durante los 3 días de su llegada a Bolivia, saliendo desde Jujuy, fue acompañado por muchísimas personas. Allí protagonizó este acto masivo junto a Luis Arce, marcando lo que para él será un regreso triunfal y un Estado democrático otra vez en Bolivia. Allí ha llegado a la localidad de Villa Tunari, donde fue este acto, las huipalas que lo acompañaron en todo el recorrido, pero estaban también allí en esa suerte de escenario que fue implementado para que él pudiera dar el discurso junto con Luis Arce, y dijo, después de exactamente un año, cuando nuestro hermano Evo Morales y nuestro hermano Álvaro García Linera salían de nuestro país, de este mismo sector, por razones políticas, hoy retornan y retornan con mucha fuerza. Esto decía Evo Morales. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. ¿Recuerdan ustedes? Un día, como hoy día, el año pasado, como decía alguien, obligado a abandonar por muchas razones. Y dijimos en este aeropuerto, volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Y aquí más de 1 millón de gente concentrada. Después de ganar, ahora tenemos la responsabilidad de devolver la dignidad de la soberanía al pueblo boliviano.
y con el hermano Lucho y David vamos a garantizar la dignidad, la soberanía, la independencia para el pueblo boliviano. Y esa es nuestra lucha. Y así viajamos hasta Colombia, donde Carlos Alberto Riveros, médico especialista, descubre un tratamiento COVID para aliviar síntomas. Como tú has dicho, esto es el desarrollo de un medicamento que es un redireccionamiento básicamente de combinación de medicamentos que hemos descubierto, y digo hemos porque al principio pues estaba yo, pero ahora tenemos un equipo de personas ya trabajando en esto para poderlo llevar a cabo. Por lo que hemos observado en la parte clínica, digamos, hemos tenido personas alrededor nuestro, porque ustedes saben que esto es una cuestión de emergencia y bueno, yo no me alejo al hecho de tener familia y amigos cercanos que se han infectado, y estamos hablando de un número de 114 personas alrededor mío que en todo este tiempo, desde que encontré o tuve esta idea, digamos, se han infectado y han recibido este tratamiento por parte mía, por la cercanía pues que tienen conmigo. Ojalá yo pudiera ya digamos, hacerlo masivamente, porque sé que muy probablemente muchas personas se van a beneficiar y es lo que más me duele, pero estamos trabajando en conjunto con INVIMA, con el sitio de investigación, con Dr. Haller en Barranquilla, trabajando duro para poder llenar todos los requisitos y que se haga el estudio de una forma seria y bien controlada. Doctor Riveros, vamos por partes. ¿En qué consiste como tal este tratamiento? ¿Qué lo compone como tal? Sí, esto se compone de dos medicamentos y los dos tienen alguna función diferente. Una tiene una función más como antiinflamatorio pulmonar y el otro tiene una función más antiviral. Lo que hacemos nosotros y lo que hemos, digamos, la hipótesis, porque esto está estudiado así en el papel, digamos, pero lo hemos visto desde el punto de vista clínico, es que este tratamiento, una vez nebulizado, ya en la tercera dosis, la mejoría es de más de un 90%, y esto ha sucedido una y otra vez en 100% de los casos en los que lo hemos dado. O sea, en la ciencia es muy difícil, si uno no mide, es muy difícil dar una certeza. Y en la ciencia no hay 2 más 2 no es 4, o sea que siempre vamos a tener un margen, digamos, de equivocación. Y es por eso que hemos sido un poquito tratar de ser lo más responsable posible en cuanto a que el estudio que hagamos mida realmente lo que queremos. Lo que queremos es demostrar que este tratamiento nebulizado disminuye la replicación viral en las vías respiratorias. ¿Qué es lo que esto hace? Esto hace que si tenemos menos replicación viral, tenemos menos posibilidad de agravar la enfermedad. Y los medicamentos pues de por sí han demostrado ya in vitro una disminución del 97%, 98% de la replicación viral. Así que tenemos la teoría, tenemos ya más de 100 casos de práctica, pero necesitamos, y eso es lo que estamos haciendo en conjunto, y yo diría que en equipo, porque recientemente tuvimos una reunión con INVIMA y realmente han sido de gran ayuda para poder llevar a cabo esto, porque no es fácil siempre traer cosas novedosas en un tiempo récord para poderlo usar, pero creo que va a ser muy, muy bueno para Colombia. Doctor, díganos, nosotros conocemos poco de usted, pues para lo que ha aparecido en medios, las entrevistas que le han hecho. Cuente a la gente cuál es su trayectoria profesional y por qué han salido, por ejemplo, para que se haga una idea, en Barbacoas, Nariño, un señor decía que tenía unas gotas mágicas y empezó a darlas y que no había ningún estudio ni nada. La gente se las estaba tomando allá, se lo creían, incluso también le dieron medios de comunicación, fue asombroso. ¿Por qué le van a creer a usted? Cuéntenos usted, tiene un prestigio, no es ningún curandero, pero eso es obvio. Pero cuéntenos cuál es su trayectoria profesional para que la gente lo conozca mejor. Sí, yo soy médico general de la Universidad Militar Nueva Granada. Después de eso hice estudios de residencia en medicina interna en el Hospital Universitario en Cartagena. Trabajé un tiempo en Cartagena como internista y después de eso me moví a los Estados Unidos, donde hice todos los requerimientos, digamos, de estudios para poder acceder a tener una licencia en los Estados Unidos. Y después hice nuevamente residencia en medicina interna aquí en los Estados Unidos, en Pensilvania, y desde entonces estoy trabajando, he trabajado como
profesor para el programa de medicina interna, de residencia de medicina interna. Mientras estuve cerca del Hospital Monte Sinaí. Ahora, después ya cuando me mudé, estoy ahora en Coral Gables, Miami, y también estuve haciendo trabajos de, digamos, profesor, aquí se llama preceptor, como profesor para algunas actividades con los residentes de medicina interna de otro hospital, y ahora, de todo el tiempo he estado también construyendo mi propia clínica, mi propia práctica, y ahora tenemos una compañía que se llama United Medical Specialties, que está dedicado a básicamente atención médica aquí en los Estados Unidos durante más de, yo diría, 10 años o más. Doctor Riveros, ¿cómo así que usted fue el primer paciente que inhaló su producto y logró salvarse? Sí, digamos, antes de esto quería decirle a Salud, lo otro es, yo no espero que nadie me crea realmente, por eso es que estoy haciendo la investigación antes de lo que ocurre en esto, y es siempre que uno empieza a salvar vidas, en medio de una pandemia que es una situación desesperada, yo he tratado de hacer lo posible para que las personas que están alrededor mío, pues, y que confían en mí de alguna forma, no sucumban ante esto. Y entonces, en medio de ayudar a una persona y la otra, lo que ha pasado es que muchas personas han hablado de esto y no ha sido, con una intención mía de hacerlo, pero y me imagino que la razón por la que ustedes me están entrevistando debe ser porque alguien más dijo, es que yo lo recibí, y ha sido así. Realmente yo he tratado de mantener un perfil más bajo, pero no ha sido fácil, y tampoco quiero negar la presencia de lo que estamos haciendo, porque realmente lo estamos haciendo. Una cosa, perdón que interrumpa. Quizás se le olvidó decir que Johns Hopkins, que allí donde están hay 300 experimentos como el suyo, esperando que los miren. A usted, sin embargo, le abrieron la puerta. Es decir, también podría contarnos cómo fue eso para, de alguna manera, remachar que usted no es un aparecido ni un loco. Sí, cuando realmente yo empecé a estudiar esta idea porque cuando murió el primer paciente que tuve con COVID acá, que era un paciente que llevaba más de 8 años siendo paciente de mi oficina, nos sentimos, en general, todo lo que tuvimos en este caso, estuvimos muy impotentes porque no sabíamos qué hacer, la verdad. O sea, no había ningún tratamiento, todavía no lo hay, inclusive. O sea, todavía estamos encontrando cosas que pueden ayudar un 30%, el Remdesivir, la dexametasona, otro 20% y otro 30% con el plasma. Pero la realidad es que no tenemos un tratamiento real, eficaz, para casos graves. Entonces, que cuando ya el paciente llega a ese punto, dependemos mucho de lo que es la respuesta inmunológica, de lo que es la respuesta hematológica, y ya se sale de control. Entonces, mi idea era, yo no soy un ratón de laboratorio, yo no soy no soy un investigador dedicado a la investigación, yo soy un clínico puro, yo soy clínico. Y toda mi vida me he dedicado a la clínica. Lo que ocurre es que en este punto de la vida, esto me produjo como un poco de impotencia, porque yo pensaba que si me tocara a mí ser el enfermo, yo veía el sufrimiento de las personas, no solamente del enfermo como tal, que se está sintiendo ahogado, y además de esto produce una profunda sensación de angustia y muerte. ¿Qué pasa? Que las familias tampoco pueden ver a los familiares, casi que la persona se muere sola, sin que nadie sepa en qué momento fue que lo intubaron o por qué, si era verdad que lo tenían que intubar o no, y de pronto pues van y le dicen, pues está muerto. Y esta sensación, me hizo pensar, bueno, ¿y si le pasa a un familiar mío? Ahí fue donde empecé a estudiar lo que ya se había hecho, porque esto no es, esto es una cuestión de observación, es una cuestión de lectura. Cuando yo entendí, tuve esta idea que, de alguna forma, pues la tuve, no soy lo más inteligente del mundo, pero tuve esta idea. Lo que entendí yo realmente es por qué lo que no había funcionado ahora sí podía funcionar. Lo que hasta ahora no había funcionado, ¿cómo hacíamos que esto pudiera funcionar?
Eso es realmente a lo que me dediqué yo, y me dediqué básicamente fue a los casos, a cómo cuando a uno le diagnostican el coronavirus o cuando uno tiene síntomas leves, cómo evitar que esto pasara más y por qué. Eso fue realmente a lo que me dediqué. Cuando yo entendí esto, yo llamé, que no lo conocía, pero investigué y hice que me lo presentaran al doctor Jeffrey Lin, que es un profesor de Johns Hopkins. Y él pues lo leyó y después al cabo de la semana, al principio me dijo, hombre, aquí hay tanto estudio de esto que no creo que yo tenga tiempo para esto, pero después me llamó y me dijo, me parece que esto es una idea arriesgada en el sentido de que, no sé, o sea, esto nadie lo había pensado, pero yo creo que puede funcionar. Me parece una idea, digamos, no, la palabra no fue arriesgada, fue una palabra más como decir, no sé, como que estás fuera del box, fuera de la caja, me dijo. Te estás saliendo de la caja y de pronto por eso lo estás viendo. Me parece bien, vamos por ahí, vamos por eso. Y ahí fue cuando yo, digamos, le dije, bueno, si lo hacemos acá en los Estados Unidos, ¿cuánto se demoraría esto en hacerse efectivo y cuánto costaría? Porque hay que recordar que fase 1 y 2 es bastante costoso. Y después de eso, digamos, ya la fase 3 es muy fácil de hacer, muy fácil en el sentido, no fácil de hacer, pero en el sentido de que muchas universidades están dispuestas a tomar esa fase 3 cuando ya tienes lo que es la fase 1 y 2, que es lo que te da la seguridad y la efectividad. Entonces, ahí fue cuando decidí yo buscar otras alternativas y yo pensaba, siempre he pensado, que si esto pudiéramos sacarlo de mi país, sería un beneficio bueno para gente de nuestro país y ojalá para el mundo entero. Digamos, esto no compite con vacunas, esto es simplemente una carrera para encontrar beneficios en personas que tienen la angustia de irse a contagiar en la fase inicial o inclusive en mi forma de ver, y eso es lo que vamos a comprobar con los estudios que estamos tratando de hacer ahora. Vamos en Vima, pues estamos esperando que nos den digamos, el permiso para empezar el estudio. Puede ser profilaxis y es lo que yo creo. Yo sí creo que puede ser una profilaxis porque estamos disminuyendo la carga viral en un porcentaje muy alto en personas que apenas se acaban de infectar. Entonces, yo pienso que será digamos, una forma de enfrentar el virus, de abrir economías, de confianza, crecer la confianza de la gente otra vez en salir, en viajar, etcétera. ¿Pero usted cómo le funcionó, doctor? Perfecto. O sea, yo la primera vez que lo usé realmente fue en mí. La razón que lo usé es porque en algún momento por un accidente quedé descubierto completamente frente a un paciente con COVID que acababa de ser intubado todavía por conectar en el ventilador. Entonces, digamos que el susto, yo sentí lo que sintieron, me imagino, colegas míos que se infectaron y que murieron, o enfermeras o personal de salud que yo conocí y que hoy día ya no existen. Y yo sentí esa misma sensación de que ya yo estaba, probablemente iba a pasar a la historia, todo el mundo se iba a acordar de mí, pero en ese momento ya yo tenía esos, digamos, el principio, por lo menos, los principios activos. Y yo empecé a usarlo. Yo no tuve ningún síntoma nunca, y puede ser una casualidad, pero bueno, esa fue la primera observación que hice. Y después de eso, pues, trabajando en ese sentido, empezamos a encontrar, por ejemplo, un amigo cercano que fue el primero que llegó a mí y me dijo, Carlos, yo necesito algo, yo no me voy para un hospital, estoy saturando 89, 90%, estoy tosiendo, me siento muy mal. Yo, mira, no hay nada, realmente tienes que irte al hospital. Dice, yo no voy a ir al hospital, no importa si me muero en la casa, no voy al hospital. Y yo, bueno, mira, hay algo que yo usé, para mí, y que no tiene ninguna comprobación real, no tiene ningún estudio, es solamente una observación mía, una teoría mía. Si quieres usarlo, yo te lo pongo en la puerta y tú lo recoges y haces lo que quieras. Y vas a hacerlo de esta forma, que fue como yo lo hice. Y así fue. Y esa persona, exactamente con la tercera dosis, me llamó y me dijo, esto es una cosa totalmente prodigiosa, no sé qué le echaste a esto, pero esto es absurdo, la forma como me siento ahora. Entonces, eso me dio un poco de confianza y empezamos, y así fue, con la gente, toda la gente de la familia. Yo sabía que tenía eso y cualquier persona, amigo, que me decía, óyeme, estoy mal, me acabo de contagiar, y ahí empezamos. Por eso
y yo tengo, pues, obviamente tengo todos los CT scan de esas personas, tengo todos los estudios que se hicieron, los estudios de COVID positivo. Yo tengo todos esos estudios porque ellos me los mandaban. Y inicialmente fue una observación más como familiar clínica, digamos. Y eso es lo que ha sido hasta ahora. Estamos hablando de 114 casos ahora. Me preguntaba un médico, dice, mire, pregúntale de las 114 personas que usted ha probado el medicamento en ellas, ¿cuántas tenían comorbilidades? Es decir, ¿cuántos eran diabéticos? ¿Era gente mayor? ¿Cómo es más o menos esa población? Sí, yo no he tenido en cuenta, por eso es que esto no es un estudio como tal, esto es solamente una observación y por eso yo lo tomo como una casualidad hasta que no hagamos el estudio. Pero entre esas personas ha habido diabéticos, hipertensos, inclusive asmáticos, que es interesante. Las personas que más he visto que se benefician han sido precisamente los asmáticos. Cuando empiezan el tratamiento, casi que los síntomas ocurren, se mejoran a las 24 horas. Para mí los asmáticos han sido lo que más me han sorprendido. Han tenido muchas comorbilidades. Yo no, digamos, no podría decir que a ciencia cierta que no tendría ninguna, ningún efecto en una persona que tenga comorbilidades como diabetes o hipertensión o problemas de COPD, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero hasta ahora han habido pacientes de todas las comorbilidades, inclusive ahora mismo un paciente que yo también, muy amigo mío de toda la vida, pero está en diálisis y él, digamos, él también ahora lo está recibiendo. Obviamente yo le he dicho siempre, no sé cómo, no tengo un estudio que soporte el uso de una persona que tenga diálisis, no te lo puedo decir, la verdad, pero digamos, desde el punto de vista pulmonar, pues le ha ido bien y no sé, digamos, qué va a pasar con el estudio en el sentido de que yo tengo la sospecha de que vamos a demostrar esto porque en la clínica ha sido demasiado contundente que las personas se han mejorado demasiado. Yo no quiero ser, digamos, no quiero ser triunfalista. Y por eso es que he tratado de que las cosas se hagan como hay que hacerlas a través del INVIMA, con un estudio doble ciego, randomizado, aleatorio, para poder, digamos, dar resultados que sean no debatibles desde el punto de vista científico, porque muy seguramente cuando empecemos a usarlo y a masificarlo, otras personas otras estructuras médicas en otros países de pronto van a querer usarlo, pero van a necesitar la prueba científica de que eso es así. Y de la forma como lo estamos haciendo, no solamente es que estamos viendo si la persona se mejora o no, porque realmente eso es lo que estoy haciendo ahora, yo no tengo ninguna duda, pero sí lo vamos a hacer midiendo la carga viral antes y después, en varias oportunidades después, durante el tratamiento, y también estamos midiendo una partícula viral que es el RNA mensajero subgenómico, que no solamente dice si hay virus y cuánto virus hay, sino también es un indicador no perfecto, pero es uno de los indicadores que se usa, digamos, en la investigación, más que en la práctica clínica, que se llama el RNA mensajero subgenómico. También lo vamos a usar, porque la otra forma de hacerlo sería hacer una microscopía electrónica para saber si ese virus que estamos encontrando es capaz de replicarse o no. Doctor Riveros, uno entiende que estos temas de ciencia, de investigación, esos temas científicos no son rápidos, pero mucha gente que nos está viendo a esta hora de la noche se estará preguntando en cuánto tiempo le aprobarán los estudios, cuánto tiempo tardará haciendo el estudio, y mientras tanto usted ya le sigue suministrando a sus pacientes para subir ese número de 100 en la muestra. Sí, no, yo no, o sea, realmente yo no se lo estoy suministrando a ningún paciente. O sea, estamos hablando del círculo cercano mío que, digamos, que de forma humanitaria me sabe que yo lo uso, sabe, y quiere, de alguna forma se sienten con esa angustia de que qué van a hacer si esto les da más duro. Y llegamos al final de Panorama Global. Nos reencontramos el lunes con más noticias y más información de lo que está sucediendo en el mundo.